también entre ustedes y en este caso acá a la distancia, dado que todavía sigue este confinamiento, así que estamos teniendo, pero eso no quita que podamos conectarnos y establecer este vínculo tan hermoso en relación a este tema que tanto relacionados al contacto extraterrestre, en este caso también a la venida de estos hermanos mayores, estos instructores celestiales que han tenido y tienen que ver con todo lo referente a la evolución de nuestro planeta Tierra. Y en esta conferencia del día de hoy vamos a tocar un tema que es un poco la continuación de la semana pasada, que hablé de la creación adámica, de los orígenes adámicos, de cómo seres superiores crearon esta raza de la cual hoy formamos parte. Pero llegamos hasta un punto en donde concluimos con una imagen que vamos hoy a hacer un poco casi el comienzo para dar continuidad, porque algo ocurrió en la Tierra. O sea, los humanos fuimos creados a imagen y semejanza de aquel que llamamos Padre Creador, aquel que Jesús llama Padre Celestial, su Padre, nuestro Padre. Por eso él también plantea de que cuando regrese ya nos llamará como hermanos, porque va a haber también un conocimiento de ese linaje, de esa línea genética de la cual provenimos. La cuestión que esta raza humana del planeta Tierra tiene una serie de características muy importantes. Todos sabemos de ciertos dones a nivel psíquico, a nivel mental, a nivel espiritual, que se pueden desarrollar o que tenemos y que nacemos con ellos y los podemos aún potenciar o mejorar. Pero todas estas capacidades son solamente como si fuera la punta del iceberg, la punta de eso que se ve, pero hay mucho más dentro. El potencial humano que nos acerca a esa imagen y semejanza es un potencial tremendo. Pero la problemática radica, como lo explicaba la semana pasada, en que fue obnubilada el nexo entre la mente y la energía del todo lo que es. Ese nexo que puede generar que lo que la mente direcciona, el nexo produce que la energía de la chispa divina en consonancia a esa iniciativa mental. Entonces, ese circuito fue sesgado, fue cortado, fue disminuido. O sea, si teníamos 100 filamentos, tenemos uno o dos. Entonces la conexión entre el deseo y la creación es ínfima. Y muchas veces lo potenciamos direccionando toda nuestra energía a las actividades espirituales, y eso va generando muy lentos, graduales, paulatinos, escalones de ascensión. Pero no se da todo de una manera así. O sea, es cuando ustedes tienen un problema, porque generalmente uno cuando tiene los problemas graves recurre, ay Dios mío, ayúdame, o maestros, o como cada uno se direccione. La cuestión es que si ese potencial estuviera totalmente abierto, solamente deberíamos desear algo para que esto se manifieste, se otorgue, se cree. Así como la lámpara de Aladino, ¿no? Que la frotabas y el genio te daba los deseos, entonces los deseos eran cumplidos, de ese simbolismo que involucra ese potencial que puede crear, disgregar, sintetizar la materia que tienen nuestro Padre Creador, del cual provenimos o proviene nuestra genética. Entonces, claro, todo ese potencial que está en nosotros está todavía dormido en gran parte. ¿Por qué? Porque aquello de no hacer que coman del árbol de la vida, bueno, involucraba también, y vivan para siempre, involucraba no solo la longevidad, sino todo el conocimiento que trae aparejado. Un conocimiento relacionado a lo que es la microbiología, a la ingeniería genética, a muchos aspectos, que podrían hacer, por ejemplo, un reemplazo
de partes, un reemplazo de partes, como cuando ellos nos dicen que toda la metodología hoy que tiene la ciencia médica forma parte de lo que hoy tenemos, lo cual no significa que eso sea todo, que no haya más nada. Hay pasos que van avanzando. Recordemos los momentos en que las personas morían por una simple infección, que hoy con cualquier, no digo ni antibiótico, algunos ungüentos simplemente vos podés curar de infecciones que antes te mataban. Entonces, bueno, ya todos esos procesos que están en connotación con nosotros, todos esos procesos que nos direccionan a esa llamada conciencia cósmica, a ese punto inherente a lo que es el ser divino interno, que sí se conecta con aquel que llamamos Padre Creador. Entonces, esa energía fundamental, primaria, que está en nosotros, ha tenido una nubilación en la propia creación adámica. Pero después ocurrió algo más, porque si fuera eso solo, de pronto hubiera sido como que algo muy bueno fue reducido su potencial hasta que se sepa manejar. Es como decir, tenemos, no sé, un auto último modelo ultra sofisticado, pero resulta que no sabemos manejar, ¿viste? Entonces, claro, nos permiten sentarnos, ver los botoncitos, las luces en colores que aparecen, pero por ahora manejar no, porque no sabes manejar. Después que aprendes a manejar, ¿qué vas a andar? ¿A 250 por hora en una avenida? No podés, porque hay reglamentos que te van delimitando. Entonces, la problemática que surge después de la creación adámica no fue ese primer ítem solo, fue uno de los problemas, pero no fue el único. Hubo otro problema, que quizás fue el más grave, porque aquello que se crea, que tenía esos potenciales casi que lo equiparaba al Padre Creador, esos potenciales, está bien, era demasiado, hay que reducirlo. Pero ¿qué ocurrió después? Hubo seres que se llamaron vigilantes del cielo, o que se llamaron custodios, o que se llamaron los mensajeros que estaban observando nuestra evolución, que después de pasado algunos miles de años, cuando esa humanidad que sí había sido, podemos llamar, obnubilada, se le habían quitado los dones, pero seguía viviendo y se seguía multiplicando. Pero ¿qué pasaba? No eran seres horribles, horripilantes, con casi gluturales, no, eran seres que habían perdido esa prestancia de sus finas vestimentas celestiales a las ropas de las bestias, como dicen las escrituras, pero seguían siendo humanos de origen adámico. Y los seres que nos custodiaban vieron a las hijas de los hombres hermosas a sus ojos. Y pasados los milenios, esa multiplicación siguió. Y pasado el tiempo, descienden, se interrelacionan con los humanos y tienen hijos e hijas. Y eso generó el gran caos. El gran caos. Mal. Porque hasta el día de hoy sigue generando grandes conflictos por la advenencia y distintos grados vibratorios evolutivos que tienen los adámicos y que tiene el gen oriónico. Y esas genéticas hoy están en choque. ¿Dónde? Acá dentro. En cada uno de nosotros. Y eso ha generado que nuestra raza sea una raza totalmente atípica. Una raza que confronta los dones psíquicos espirituales
el equilibrio con el cosmos, el universo, a la ciencia, a la tecnología pura, sin conciencia. Y eso es lo que está llevando a la humanidad a la extinción, o cuasi extinción, porque hasta hoy lo que nos está provocando en el mundo, ¿cómo sabemos si no se siguió tratando de manipular el árbol de la vida y todo esto no fue un engendro genético que hoy está llevando a este caos? Entonces, en ese tiempo, luego de la creación adámica, que fue hace alrededor de 20.000 años, vino la multiplicidad. Pero los primeros humanos, post creación adámica, porque existían otras humanidades paralelamente, civilizaciones, no era que vivían 60, 80 años. Tenían hijos, a lo mejor a los 80 o a los 120, y vivían 1000 años, pero incluso 1000 años con un tiempo distinto al nuestro. Porque después del gran cambio planetario que acontece absolutamente en todo el mundo, varió también la rotación y un poco el eje de la Tierra. Entonces es como que se aceleró el tiempo, no el tiempo, podemos llamar el tiempo cronológico en sí mismo, sino el tiempo relacionado al giro. Entonces, en ese momento, 600 años eran casi 800 años actuales en el sentido de esa aceleración. Entonces, claro, esos humanos se multiplicaron mucho. Pero cuando se produce el descenso de aquellos que nos debían custodiar varios miles de años después, mientras que se seguía produciendo la multiplicación, entonces fue un caos. Un caos. Aquellos que debían custodiarnos descienden y se corrompen con los hombres y mujeres de la tierra, porque no fueron solo hombres que tuvieron sexo con las mujeres de la tierra, sino también mujeres con los hombres de la tierra. Fue cada convivencia. Incluso en algunos casos, de esa unión entre estos seres y las humanas, salían o nacían humanos que los llamaban gigantes, pero gigantes en el sentido no de que medían 10 metros, sino en el gigante potencialmente, de los potenciales que tenían. Ahí, por ese motivo, se los llamaban gigantes. En otros casos, se los llamaban dentro de las mitologías griegas héroes de la antigüedad, o seres que tenían capacidades de conectarse directamente, y se los llamaba hijos de los dioses. También eran mezcla de terrestres con los llamados dioses. Entonces, en nuestras escrituras tenemos el aspecto de que los ángeles se corrompen con las mujeres de la tierra, y ahí viene la expulsión, y lo que se llaman ángeles caídos, en el sentido no de que caen a la tierra. Muchos creen que se peleó en los cielos y los ángeles caídos los dejaron acá. Entonces, ¿para qué se pelea si el problema era sacarlos de acá? ¿Entienden? El problema era sacarlos de acá, no que se peleen y que vuelvan a caer acá. Ángeles caídos en el sentido de que formaban parte de los mensajeros, porque la palabra ángel significa mensajero. Ellos formaban parte de los mensajeros de Dios para los humanos. Y dejaron de serlo, ya no eran más, eran ángeles caídos, mensajeros que ya no lo son. Y no fueron derribados y tirados a la tierra, fueron confrontaciones en los cielos y fueron expulsados de la tierra. Todos. Y por ambos lados. Porque también había algunos que no habían generado este caos, pero que también abandonan la tierra y dejan todo como está hasta ahora, hasta que la humanidad pase este tiempo de evolución. En algunos casos, hasta no en el caso de los caídos que solo descendían, tenían sexo y punto, sino aquellos que habían generado un vínculo de amor, porque también había amor. O sea, primero, para los que
no entienden las tipologías. Por eso di antes 3 congresos sobre tipología. Los adámicos son parecidos a nosotros, pero con una belleza descomunal comparada con nosotros, sin imperfección y no mueren. Somos nosotros dentro de 10.000 años o 20.000 años. ¿Entienden? Nuestra raza en 20.000 años logra eso. ¿Tá? Incluso una unión que se da no a través de la penetración, que sí necesitaron los oriones, porque los oriones tienen sexo con sus mujeres por eyaculación y por descenso de óvulos, todavía es semejante a la multiplicidad de la vida en la Tierra. Esto sí tuvieron sexo. Los adámicos no, es una cuestión de energía que sea, pero también pueden tener hijos, pero de otra manera. ¿Entienden? Esa es la gran diferencia que hay entre unos y otros. Por eso dicen, bajaron y se interrelacionaron, y no era una interrelación simple, una interrelación compleja. Al punto que hubo casos que los mismos profetas de ese tiempo tenían que preguntar a los dioses de quién eran sus hijos, si eran de ellos, de los extraterrestres. Miren ustedes qué interesante, qué complejo. ¿Por qué creen hoy que todavía esto sigue tan así y nos bajan ellos y nos explican? Porque hasta que el humano empieza a entender esto, que es muy complejo, las propias iglesias no lo entienden. Solo algunos sacerdotes muy, muy avesados en las ciencias comparativas o en las doctrinas religiosas comparativas analizan algunos aspectos. Y yo he hablado con algunos de ellos. Pero hay puntos que no les cierra porque está la doctrina de que aquello que no puede ser entendido es un misterio de fe. No, es grato a los ojos de Dios que el hombre se disponga a entender. Ni siquiera es totalmente así. Cuando fue el tema del árbol de la vida, no había un problema en que esos primeros adámicos quisieran entender. El entender forma parte de la evolución. El problema es cuando vos querés entender todo de golpe, es como que aquel que dice, bueno, yo quiero ser un sabio. ¿Y qué ibas a hacer? Me voy a leer 10.000 libros en un año. Eso no es ser sabio. Si tenés buena memoria, vas a grabarte todo en la neurona y la vas a repetir como un loro. Ser sabio. Por ahí le dice un libro en toda tu vida, o no lees nada, sos analfabeto y no sabes leer. Y sos sabio. Es otra cosa. La cuestión que estos seres que debían custodiarnos se aburrieron los muchachos, quieren decirlo así, y bajaron y generaron el gran caos genético, porque quedó parte de la genética oriónica en nosotros, y también espiritual, porque a su vez esa energía radiante confronta con la energía que es distinta, adámica. Y por eso se instauran las 3 grandes misiones de contacto en la Tierra. La misión Astar, la misión y la misión Rama, que ya lo he explicado en alguna oportunidad. Todo está entrerelacionado. Porque la emisión radiante a nivel neuronal, psíquica, captante de seres que tienen una determinada línea más cercana al oriónico, no es que sea malo, porque es una genética que están todos nosotros. Yo tengo también gen oriónico, vos y todo lo que escuchan. Pero algunos tienen prevalencia de un gen sobre otro, porque sus memorias han prevalecido en uniones que no han tenido tanta incidencia oriónica. Entonces la vibración va cambiando y esa incidencia cada vez se va reduciendo. Se va produciendo como una especie de purificación. Con el tiempo, creced, evolucionad, multiplicados. Entonces esa genética oriónica, cuando está todavía en nosotros, confronta mucho con la parte espiritual y la espiritualidad, porque ambas son antagónicas. Los oriones crean a través de la tecnología. Los adámicos tienen tecnología, pero crean a través del deseo. Pueden crear, disgregar, sintetizar una materia, pueden levitar a través de la propia concentración, teletransportarse. Los oriónicos no pueden, necesitan tecnología, pero se teletransportan, se levitan y también se trasladan en el espacio, en el hiperespacio, tienen tecnología, pero los adámicos también tienen tecnología. Y de otra manera, ven el cosmos de otra forma, ven el universo de otra forma. Pero tampoco
los adámicos son el todo lo que es. El todo lo que es abarca aún a los adámicos, a los oriónicos, a todas las civilizaciones, al universo en sí mismo. Por eso también de que es Dios, como el todo, tiene que ser dado. Porque si no, no se puede entender las partes. Un rompecabezas, vos podés tener todas las partes, pero si no, no vas entendiendo cuál es cuál y dónde va cada una, es como que no encajan las piezas. Cuando vos vas teniendo las partes, las piezas encajan. Entonces, en ese tiempo, fue un tiempo complicado, muy complicado, muy complicado. Incluso hubo seres humanos que sin estar dentro de la genética directa, adámica o oriónica, estaban en sus sitios planetarios, cada uno en el lugar donde estaba en el mundo, y de ahí parte el servicio, y después sí, esas genéticas originarias se fueron agregando a las genéticas adámicas, más que nada, y prevalecen hasta el día de hoy. Por eso estamos en ese proceso de comprensión, de entendimiento, un proceso que realmente apasionante. Pero vamos a pedirle a nuestro querido Rodrigo Cibreiro que vaya preparando las filminas, está de moda, vamos, vamos a preparar las fotografías y vamos a comenzar, si ya las tenemos en puerta, con la 01A, porque hago como una conexión desde donde concluimos, ¿no?, la semana pasada, para que ustedes puedan ir teniendo el hilo de esto, a pesar de que hay bastantes nuevos que se han anotado para hoy, para ver esta en primera fila, digamos, pero de cualquier forma, yo aconsejo al que no haya visto la conferencia anterior que la trate de ver, porque va a entender mejor todavía. La cuestión que esa creación originaria adámica, que tuvo su origen hace unos 20.000 años, produjo que un gen de una raza extraterrestre, estelar, transfiriera 23 cromosomas originarios de su propia raza a 23 cromosomas provenientes de la raza humana de la Tierra. Eso generó un ser distinto, con una evolución tremenda, maravillosa. Esto es posible sin una alteración que tuvieran que haber hecho en los cromosomas, porque los adámicos son genéticamente compatibles con la genética humana de la Tierra originaria. Y la genética oriónica también es genéticamente compatible. No es la única. Hay otras genéticas compatibles. Significa que pueden multiplicarse la vida porque la chispa divina acciona. Vamos a la siguiente. ¿Recuerdan? En donde se planteaba tanto Adán y Eva con una extrema belleza, con capacidades psíquicas de poder ver más allá de los montes, de las montañas, podían saber todo, aún sin moverse de su lugar, o sea, tenían capacidades maravillosas respecto al común de la gente que los rodeaba. Estos seres eran bellos, ¿sí?, y tenían aspectos muy particulares, distintos al común de la humanidad alrededor, si bien ellos estaban en un lugar que hoy sería lo que sería la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Ahí estuvieron los primeros adámicos durante un intervalo de tiempo bastante prolongado. La cosa es que, vamos a la siguiente, observamos cómo los seres que debían custodiar a los humanos, viendo
a las mujeres de la tierra que eran hermosas, descendieron y eso generó un gran conflicto. Pero vamos a observar también algo interesante, que es que en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 5, versículo 18 de la versión Reina Valera, nos plantea que Jared vivió 162 años, Jared, y engendra Enoc. Porque quiero direccionar a este punto. A los 162 años, muchachos, engendró a Enoc y después siguió viviendo. Siguió viviendo. A los 162 años lo engendró Enoc, venía del linaje adámico, ya obnubilado, pero era linaje adámico al fin, pero 162 años. Estamos hablando de un año que es todavía distinto al año actual, pero no son los 60 o 50 o 40 que todavía un hombre puede, o 70, yo que sé, que puede tener cierta actividad sexual todavía importante al punto de poder engendrar. Y vivió, según las escrituras, más de 300 años. Porque dice que, mucho más, dice en el Génesis 5:19, que Jared, después que engendró a Enoc, vivió 800 años, pero engendró muchos hijos e hijas. Los hijos de Jared fueron entonces 962 años y murió. Y los últimos hijos los tuvo a los 800 años. ¿Qué me dice? Claro, uno puede plantear, no, que eso eran años distintos, era 10 veces menos, son 80, bueno, 80 sería también como mucho. No, al contrario. Estos cambios han producido alteración en el giro, pero no en una manera tan así, tan extraordinaria como se plantea. Casi 1000 años, pero engendrando hijos hasta los 800, eso incluso según el Génesis. Después tenemos en el Génesis 1:28-30, anterior, en el sentido que el mensaje fue: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señorad en los peces del mar, aves de los cielos, o sea, la multiplicación a través del sexo para multiplicarse, porque había que poblar la tierra. ¿Tá? Entonces, por ese lado hay una edad muy importante en donde se produce lo que sería, estoy con el tomo 1 del Plan Cósmico, en donde yo ya describo todo esto hace más de 20 y pico de años, con una versión 1998 que todavía no se agotó, así que fíjense qué importante, ¿no? Todo lo que uno a veces escribe y transmite, y que estoy seguro que muchos libros de Mafalda y todo eso ya tienen 10 o 20 versiones, ¿no? Después plantea sobre el Génesis mismo, en el capítulo 5, versículo 21, que vivió Enoc 65 años, ¿no? A los 65 años engendró a Matusalén. Y en el Génesis 22 dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijos. Pero pasa algo, que si fueron a los 65 años cuando engendró a Matusalén y 300 años después engendra hijos e hijas, y después ¿qué ocurre? Que caminó pues Enoc con Dios y desapareció.
porque le llevó Dios. A los 365 años de existencia, Enoc fue elevado a los cielos. Entonces, hay también un libro de la genealogía en donde se plantean los años de engendrar a primero Jared, a los 172 engendra Enoc, que después vive 800 años engendrando hijas, y así sucesivamente, donde nos muestra cómo esa longevidad era mucho mayor a la longevidad actual. Siempre queda el dicho, creo que en todo el mundo, ¿no? Cuando uno ve a alguien muy viejo, le dice más viejo que Matusalén, claro, porque Matusalén también vivió casi 900 años, o sea que hay una gran cantidad de años muy distinto a lo que hoy tenemos como promedio generalizado. Pero acá con Enoc hay algo bastante interesante en el sentido que Enoc forma parte, por eso es levantado, porque a Enoc lo quisieron matar. ¿Quién lo quiso matar? Los que después llamamos ángeles caídos, porque durante todo este proceso de tiempo, Enoc seguía fiel a los ángeles servidores de Dios y era interlocutor en muchos casos entre el cielo y la tierra. Por eso no fue trasladado para no encontrar la muerte, no fue hallado porque lo trasladó Dios, según el mismo evangelio, pero de Nicodemo, en este caso en el versículo 16, completando, que dice que por bienaventurado no fue traspuesto al cielo por la palabra de él, o sea, la palabra del Padre Celestial, o sea, de Dios. Hay otros de los textos que hoy son considerados no canónicos, algunos plantean apócrifos, recuerden que el apócrifo, y vamos a la siguiente, me quedé plantado acá, los apócrifos son aquellos que son vedados al vulgo, al común de la gente, ¿no? Acá lo que vemos, vamos a ver una serie de fotografías astronómicas donde vamos a encontrar los distintos, podemos llamar, sectores intergalácticos que están involucrados dentro del plan cósmico, para bien o para mal, porque en todo caso, todos estos sectores han tenido que ver con la creación adámica o con el posterior conflicto. Esta es una fotografía de la nebulosa de Orión. Miren qué belleza, porque uno lo mira, es foto esto, no es que es una foto de la nebulosa de Orión, con sus estrellas, con su sistema. Está entre alrededor de 1260 años luz de distancia. Vamos a la siguiente, todavía más bella, la 02b, nebulosa de Orión 3, o sea, coloqué algunas porque hay muchas fotografías astronómicas en donde ustedes pueden buscar y van a encontrar verdaderamente maravillas. Esta es también otra fotografía de la nebulosa de Orión. Los seres que custodiaban a la raza adámica provenían de la nebulosa de Orión. ¿Entendés? Nebulosa de Orión. Son seres que nos llevaban, ahora nos llevan menos, pero hasta hace unos 40 años, no 70, 40 años, allá cuando fue el caso, poquito antes, ¿no? El caso Roswell, 50 y tantos de años. En ese momento, para ser exacto, 63 años, en ese momento nos llevaban casi 2000 años de evolución. Otra de las cosas que ocurre es esto: la evolución adámica es mucho más rápida que la evolución oriónica. Más rápida. O sea, nosotros en 150 años, quizás menos, alcanzamos el nivel evolutivo de la nebulosa de Orión. A nivel tecnológico estoy hablando. A nivel espiritual es otra cuestión. Yo espero que sí, que ocurra. En este instante, allá por el caso Roswell, nos llevaban alrededor de 2000 años de evolución. Ahora nos llevan alrededor de unos 1000 años de evolución como mucho, como mucho. Fíjate que en pocos años cómo redujimos el nivel de evolución.
Lo que pasa es que después se genera como una especie de meseta tecnológica hasta pegar el otro salto tecnológico, que es saltos evolutivos, pero muy, muy importantes. Vamos a la siguiente. En la siguiente vamos a ver una interrelación que hay con los sistemas de Orión y las Pléyades, y estrellas como Aldebarán o Aldebarán, que también forman parte de la Federación Galáctica y han tenido una importante intervención dentro de lo que es el plan cósmico, entre otras. Pues ya les voy a explicar más sobre las estrellas que forman parte de la Federación Galáctica hoy, pero primero quiero hacerles un breve pantallazo para que ustedes vayan ubicando estos sistemas que están interrelacionados con el humano de la Tierra. En el libro de Job, por ejemplo, en un momento determinado, se le plantea a Job, en Job 38-31, si al caso él podría, el texto dice así: ¿podrás tú, Job, atar los lazos de las Pléyades? ¿Atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Mira, vuelvo a repetir. Job 38-31. ¿Podrás tú, entre comillas, Job, atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Más adelante, ¿guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Extraordinario. Ya les voy a ir explicando. Tranquilo, tranquilo. Vamos de nuevo a la foto. Acá estábamos en la que muestra Orión, Aldebarán y Pléyades. Yo no sé si no es Aldebarán, porque bueno, viste que Pléyades dice Pléyades. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos otra foto astronómica de las Pléyades, que son las que se conocen como las 7, algunos le plantean las 7 cabritas, pero bueno, yo no sé si llamarlas así, pero ahí están. Y en la siguiente se ve muy pequeña, no sé cómo se ve en la que está publicando ahora Rodrigo. Creo que acá hay una faltante, porque hay una en donde estaban los nombres de las 7 estrellas. Yo los tengo acá, pero me hubiera gustado que también ustedes la puedan ver directamente, ¿no? Está la estrella Maya, que es la mayor de las Pléyades, la estrella Seleno, Alcione, Electra, Estérope, Apolodoro, entre otras. Estas son las más importantes. Y Alcione, recordarán en un tiempo, la otra es Mérope. Alcione se planteaba que era una estrella de la cual producía como una emisión de fotones que, de llegar a la Tierra, generaba que no hubiera oscuridad. O sea, que iban a ser 3 días de total luz, de día y de noche. Eso se planteaba a través de la teoría de Hess. Por estoy haciendo memoria, por esto se planteó hace muchos años. La cuestión es que las Pléyades están a 450 años luz promedio, y si es un anillo, como si fuera un anillo, cuando se produce el halón, produce como un anillo. Yo expliqué el otro día que sería una gotita en agua muy calma, y produce como una onda expansiva en forma de un halo que se van ampliando. Estaría abarcando 450 años luz de diámetro para llegar a la Tierra ese efecto. En caso de eso fuera así, y no, yo siempre dije que
era una teoría que no coincidía con lo que a mí me habían transmitido, y que eso fue la teoría de Hess, que fue hace ya más de 80, 90 años, y yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Maya es la mayor de las 7 estrellas, y Maya es la estrella de la cual proviene Maya, que es una de las astronautas que me contacta desde que tengo uso de razón. Maya, proveniente de la estrella Maya. Y según las tradiciones griegas, fue madre de Hermes y esposa, no sé si se llamaría así, de Zeus, que era el dios del Olimpo. Como Seleno, la otra estrella, claro, porque no quiero adentrarme ahora en de dónde salen estos nombres, que serían las 7 hijas del rey Atlas, que gobernó la Atlántida antes del hundimiento. Eso quiero hacer una mención aparte, mucho más profunda, por eso estoy tratando de ir de a poco para que todo sea más o menos entendido. Vamos a ir ahora a las 3 estrellas que, si bien están en el cinturón de Orión, no forman parte de este conjunto de ángeles caídos oriónicos, sino que forman parte actualmente de la Federación Galáctica. Forman parte de la Federación Galáctica, que son las que se llaman las 3 Marías. Las 3 Marías, que son parte del cinturón de Orión, y sin embargo ellas están entrelazadas con nosotros, y forman parte de la Federación Galáctica, y son Z, Epsilon y Delta Oriónico. O sea, yo le diría Delta para no complicarla, pero es de Z Orionis, Epsilon Orionis y Delta Orionis. Esos son los 3 nombres de estas estrellas que tienen planetas alrededor y forman parte de la llamada Federación Galáctica. ¿Comprenden? Ahí están viendo la foto, creo que están en la 02G. Disculpame, Rodri, si empecé a hablar de este y no las nombré. Pero ahora vamos a ir a la 02H. 02H, los nombres esos no corresponden técnicamente, pero bueno, yo la he llamado siempre como están transcriptas según lo que de izquierda a derecha: Delta Orionis, Epsilon Orionis y Delta Orionis. O sea, de Z Orionis, Epsilon Orionis y Delta Orionis, ahí están con otros nombres, pero lo que me importa a mí que ustedes puedan ver lo que sería el anillo. Muestra que la primera, que es de Z Orionis, es 8000 veces, la estrella estoy hablando, más grande que el Sol. ¿Qué me dicen? Extraordinario. Epsilon Orionis, 30.000 veces más grande que el Sol. La estrella no significa que los planetas sean. Los planetas con semejante estrella pueden estar mucho más alejados. Aparte, el tamaño del planeta también puede tener que ver con algunos aspectos, por más que la nebulosa de Orión es creadora de estrellas. Puede ser que esta es una estrella que está en dilatación, bueno, hay que ver, eso lo sabrán los astrónomos. Y la última, la que está sobre la derecha, me refiero a Delta Orionis, esa es 4000 veces más grande la estrella que la Tierra. Bueno, vamos ahora a otra foto, la 2I. Creo que no es casualidad que las 3 pirámides, como es el caso de Kefren, Keops y Miserino, estén sus vértices apuntando hacia estas 3 estrellas. Creo que no es casualidad, ¿no? Porque esa interrelación entre el cielo y la tierra se produjo.
Vamos ahora nuevamente a estos combates en el cielo y la tierra. Vemos la 02J, es un cuadro antiguo en donde se muestra el combate entre los ángeles fieles contra los ángeles rebeldes, que incluso imploraban, pero fueron derrotados y expulsados. Y en el primer dibujo, la parte de arriba, que posiblemente sí, son dos dibujos distintos, pinturas, son pinturas antiguas estas. Observamos sobre la derecha, también arriba a la derecha, un ángel acercándose a algo que está debajo de la tierra, mundo intraterreno. Pero no está con una espada, ese es otro simbolismo, sino que de alguna manera está direccionando, dando instrucción a lo que luego llamamos nosotros Hermandad Blanca de la Tierra. Muy llamativo. Vamos ahora a la foto 02K y vemos el simbolismo nuevamente antiguo de los ángeles caídos caminando sobre la tierra, multiplicándose. Y según las escrituras, en el libro de Enoc, en el capítulo 6 al 36, allí se narra la caída de los ángeles y la ascensión de Enoc, el cual fue testigo presencial de la llegada de los instructores celestes o mensajeros celestiales. Pero para eso vamos a ir primero al Génesis de la Biblia tradicional que tienen ustedes. En el capítulo 6, versículo 2, nos plantean que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos de vuelta. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En el Génesis 6:4 también plantea que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Esto es parte del caos que se está viviendo en la tierra, el caos tremendo, producto de esa mezcolanza. En el libro de Enoc también se plantea, el libro de Enoc se calcula que fue escrito en el siglo II a.C., ¿no? En el capítulo 6:1 dice que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron en aquellos días, le nacieron hijas graciosas y bellas. Los hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: escojamos mujeres entre los hombres y engendremos hijos. Entonces Semiajas, que era su jefe, le dijo: temo que queráis llevar a término esta empresa y ser yo el único responsable de este gran pecado. Y todos responden: hagamos juramento y aliémonos todos por mutuas imprecaciones para no abandonar este proyecto hasta que lo hayamos cumplido. Entonces juraron todos a la vez y se obligaron recíprocamente por imprecaciones. Los nombres de sus jefes son Semiajas, el jefe principal; Arathat, Kima, Samané, Daniel, Aredos, Semiel, Soriel, Cocariel, Ezequiel, Batriel, Satriel, Atriel, Tariel, Baraquiel,
Anantua, Toniel, Mariel, Asael, Raquiel, Touriel. Estos eran los jefes y cada uno de sus jefes, de estos jefes, tenía a su vez más de 10 ángeles a su servicio. Se plantea que alrededor de 200 fueron los seres que descendieron tomando mujeres para ellos. Se pusieron, continúa en el capítulo 7:1, 200 años antes de Cristo, el escrito, y tomaron mujeres para ellos, todos escogieron mujeres y se pusieron a frecuentarlas y a fornicar con ellas, y les enseñaron la preparación de los filtros y encantos y las recetas para raíces. Ellas, habiendo concebido, dieron al mundo gigantes, cuya talla era, y acá plantea, medidas descomunales. Entonces, en estos escritos que toman algo que aconteció hace muchos milenios, plantean aspectos en donde esa común unión entre el cielo y la tierra llegó a su fin a través de un gran conflicto. El mensajero entre el cielo y la tierra fue Enoc, y que esta unión que hubo entre el cielo y la tierra fue de tal magnitud que el mismo Lamech, nieto de Enoc, le llega a pedir a su padre Matusalén que interceda ante el patriarca y le pregunte sobre la paternidad angélica de Noé, hijo de Lamech. Resumo. Lamech, padre de Noé, tiene que pedirle a Matusalén que le pregunte a Enoc, porque Enoc estaba en contacto directo con los ángeles creadores. Y Lamech duda de la paternidad de Noé, si era hijo de él o hijo de los ángeles. Tremendo, ¿no? En el mismo libro de Noé se plantea, en el versículo 6-7, ahora te suplico, Padre, que te acerques a Enoc, nuestro Padre, y que conozcas por él toda verdad, puesto que su morada está con los ángeles. Se llegó a un punto en donde no se podía saber o no se sabía, estos patriarcas de la historia, de las propias paternidades o no de sus hijos. Tal era el grado de meterse en la vida humana con dones psíquicos que podían generar nubilaciones en las propias mujeres. No digo que las forzaban, sino que generaban como una nubilación, que en donde era el asentimiento y era fornicación, no era unión por amor y punto. Con una mujer que amás te unís, por más que provenga de otros mundos, aunque no puedas infringir la ley. No, esto era fornicación. Entonces, el Padre Celestial envía a Noé como mensajero, planteándole que Enoc hace llegar a los ángeles que han abandonado el cielo altísimo, el lugar santo, y se han acostado con las mujeres, y que han procedido como proceden los hijos de los hombres, y han corrompido la tierra, que no habrá para ellos paz ni perdón de pecado. ¿Escucharon esto? Enoc es enviado para advertir
a los ángeles que se habían corrompido con las mujeres de la tierra, fornicando, que para ellos no habrá perdón. Cuando Enoc va a transmitir esto, los propios ángeles rebeldes quisieron abrazarlo con fuego. Enoc fue protegido y fue elevado a las naves. Posterior a eso, se produce una confrontación. Vamos a la 3A, en donde un ejército de ángeles en naves, mensajeros, este es un simbolismo religioso, descienden a la tierra y confrontan a los ángeles que habían descendido del cielo y que habían fornicado con las mujeres de la tierra, confrontan, destruyen gran parte de ellos y son expulsados de la tierra. Vamos a la 03B. Los ángeles más reconocidos y fieles son Miguel, jefe de las huestes celestiales, Jofiel, Chamuel, el ángel Gabriel de la Anunciación, Rafael, padre de la medicina, Uriel, luz de Dios, y Zadkiel. Uriel, recordemos que es el transmisor a Esdras del Apocalipsis de Esdras, que fue el libro de revelación de los judíos, dando unas revelaciones maravillosas. Miguel, jefe de las huestes celestiales. Vamos a la siguiente, simbólica. También vemos a los ángeles y arcángeles con sus escudos o armaduras de luz, irradiando a la tierra y generando hacia la tierra una energía de purificación. Entonces, ahora vamos a la 03D, donde vemos a Star Sheram, comandante de las naves de la Federación Galáctica. Astar es Miguel, el arcángel Miguel, jefe de las huestes celestiales, que expulsa a los ángeles que corrompieron a la humanidad de la Tierra, que mezclaron la genética oriónica con la adámica. Miguel los combate, los derrota y los expulsa. Junto con Miguel, en la 03C, vemos al ángel Gabriel, quien se representa como Adoniesis. Él ha sido mensajero de luz. Su armadura resplandeciente generó que Daniel se arrodillara ante él, cayendo desvanecido. Podemos ver, a pesar de la luz, en ese rostro, esos labios, esa tenue sonrisa, esos profundos ojos. Esta es una foto de Siracusa, Gabriel, servidor de la luz, y ambos, Miguel y Gabriel, hoy, junto a los demás ángeles principales, conformando 7 de las grandes civilizaciones que responden al plan divino, están asistiendo a la humanidad. Toda la humanidad de la Tierra, que en ese tiempo existía, no era solo la creación adámica, aún con el caos que se había producido. Estaba llegando el tiempo por el cual esa creación había sido generada, que era para que pudiera haber una evolución rápida y ante los grandes cambios planetarios la humanidad pudiera prevalecer y no desaparecer en su totalidad. Este conflicto con los oriónicos generó una alteración del gen adámico y por consiguiente el plan original no pudo ser llevado a cabo. Hubo errores, no son dioses perfectos, son seres superiores en la evolución, pero cometieron errores y esos errores conllevó a la instauración del plan
cósmico que está vigente hoy en día. Hay una parte de ese plan que vamos a tocar ahora muy breve, como para dar un puntazo inicial en la continuidad de esta serie de conferencias. Pero de la humanidad que existía en todo el planeta, se acercaba un gran cambio hace unos 14.000 años, que duró casi 2.000 años el cambio, hasta que se volvió a sentar las capas tectónicas interiores de la Tierra, y ese gran cambio involucró una desaparición de casi toda la humanidad. Si no hubiera habido asistencia, hubiera sido la extinción de la humanidad de la Tierra. Para eso estaba instaurado el plan, para que la humanidad pudiera tener una autosustentación, una autosupervivencia, porque el tiempo eran casi 6.000 años de evolución, lo cual lo podría haber generado. Podría haber habido una raza prácticamente semidivina que hubiera orientado al resto de la humanidad hacia un crecimiento rápido en la evolución y en la espiritualidad, pero esto no se pudo dar por la mezcolancia con el gen oriónico. Entonces se acercaba el gran cambio, que era un cambio astrofísico, que se conoció como el gran diluvio universal. Como ese cambio se acercaba, había dos opciones. Una, dejar que todo lo creado se destruya, incluso los adámicos, que habían quedado no a resguardo ya, pero sí custodiados de cualquier forma, de otra manera, porque la protección sigue vigente al día de hoy, pero no de aquellos que se bajaron y corrompieron, sino de los que los expulsaron. Esos son los que hoy nos controlan y nos están atentos de las problemáticas a nivel astrofísicas, en este caso. No es que se meten en la vida de ustedes para ver qué ropa van a usar o si tal novio les viene bien o les viene mal. Esas cosas estos seres no se meten. Esas son cuestiones mentales, humanas, y ellos están en otras sintonías a nivel cósmica. La cuestión que estos cambios se avecinaban, vamos a la 04b, un gran cataclismo movilizó todas las aguas del planeta por un gran impacto quizás de un cuerpo celeste. Algo ocurrió en el planeta que todas las aguas salieron de sus lugares, inundaron el planeta, se hundieron continentes, toda la humanidad hubiera desaparecido, no hubiera quedado nada. Vamos ahora a la 04D. Si no hubiera habido una ayuda celestial, este es un cuadro, Cataclismo del diluvio, pintura máster. Y vamos ahora a la siguiente, simbolismo en la 04E, el avatar del pez Vishnu, porque muestro esta en este sentido. Y vamos a la otra 04F, porque el simbolismo del arca es el simbolismo que ha generado hasta el día de hoy el concepto de protección de la humanidad de un gran cataclismo que ocurrió en todo el planeta y que destruyó todo lo que existía. Fue resguardada toda forma de vida. El arca era un simbolismo, es como plantear que el arca que fue construida en Alaska, para los que no sepan de esa arca, puedo plantear la semana que viene, cuando continúe con esta serie, una fotografía actual de esta arca, pero esta arca con un gran pórtico gigantesco en un lugar elegido, no contiene animales vivos, contiene el material genético de esos animales, contiene toda la información genética de las especies existentes, todas. Entonces, ese es el arca. El arca de Noé es un simbolismo. Lo que se preservaron fueron todas las formas de vida existentes hasta ese tiempo, fueron resguardadas por lo que es el reino celestial, la confederación galáctica. Esta arca que fue simbólicamente conformada
lo que hacía era contener todas las formas de vida que en ese momento estaban. Pero sí, es verdad que Noé con su familia fue asistido, pero Noé no fue el único. Ahí está el punto clic de todo esto. Noé no fue el único, hubo muchos Noé en distintas partes del mundo, porque este cataclismo no ocurrió en un solo lugar del planeta, sino que ocurrió en muchos lugares del planeta Tierra. Pero este breve corte fue porque hasta aquí era el punto que hoy tenía que tocar con ustedes. Vamos a ampliar, por supuesto, la semana que viene. No quiero ahondar más después del diluvio, porque después de ese cambio planetario, que ya les dije ocurrió entre los últimos 14 a 12 mil años. ¿Por qué digo 14 a 12 mil? No es que duró 2000 años corridos, no, hubo periodo de gran inestabilidad en ese tiempo hasta que se asentó más o menos como en este momento lo estamos viendo. Pero bueno, perdón por este breve interferencia de unos segundos, que fue para, si no yo me engancho y sigo hablando y hasta caer a donde tenía que transmitirles el día de hoy. Así que les agradezco, espero haber sido lo más claro posible dentro de un tema extremadamente complejo que lo tenemos que tratar de observar sin ataduras religiosas, fanáticas, sino con una mente abierta en tratar de comprender, porque es digno a los ojos de Dios que esto ocurra, que el hombre se disponga a entender y no solamente leer como autómata las escrituras, que son perfectas, sino que tratemos de entenderlas también y no solo esperar que nuestros pastores o sacerdotes dentro de la iglesia lo hagan, porque ellos lo van a hacer dentro de una estructura dogmática y posiblemente sin la revelación necesaria para poder comprender la magnitud del todo. Entonces, yo los saludo a todos ustedes, a otros continuamos dentro de un rato, pero a nivel general esto va a ser lo que va a estar en internet, así que los invito a que observen en el canal de YouTube Encuentro Cósmico, conferencias anteriores. Aquellos que no han visto la primera parte pueden escribir a dantefranch@yahoo.com. Entonces ahí les doy el método para poder verla ahora, o en un mes la van a poder ver en el canal de YouTube. También los invito a que se anoten en Instagram, dante.franch, o a el Facebook Encuentro Cósmico. Allí estamos en contacto. Los días jueves tengo el programa radial que sale por internet, incluso en todo el mundo. Lo pueden ver desde www.dantefranch.com.ar. Así que, queridos amigos, por hoy sobre este tema nada más. Continuamos la semana que viene, qué es lo que ocurrió después de este gran diluvio universal. Hasta luego, queridos amigos.